En el mundo clandestino, todos conocían una regla sobre la fortaleza de Holden Cross: mantenerse alejado del patio oriental después del anochecer. El enorme Cane Corso que patrullaba esos terrenos había enviado a 3 intrusos al hospital y convertido a 2 experimentados adiestradores de perros en personas temblorosas que se negaban a hablar sobre lo que habían presenciado. Phantom no era simplemente un perro guardián, era una encarnación de 130 libras de violencia controlada, negro como la medianoche, con ojos ámbar que rastreaban movimientos como un depredador calculando trayectorias letales. El equipo de seguridad que mantenía el complejo de 18 acres de Cross había aprendido a mantener siempre un radio de 20 pies alrededor de la bestia. Cadenas de acero destinadas a contenerlo yacían en fragmentos retorcidos sobre las piedras del patio, rotas como cintas navideñas durante una de sus demostraciones territoriales. Los cuencos de alimentación de concreto construidos para resistir abusos industriales habían sido destrozados por mandíbulas que podían generar más de 700 libras de presión por pulgada cuadrada. Incluso los ejecutores más endurecidos de la mansión, hombres que habían cometido actos que atormentaban a almas menores, se santiguaban al pasar junto a las puertas de hierro del patio. Holden Cross había seleccionado personalmente a Phantom de un criador italiano especializado en animales de protección para clientes de alto valor que operaban fuera de los límites legales. El perro llegó a los 6 meses de edad, ya mostrando la agresión territorial y la lealtad inquebrantable que hacían legendarios a los Cane Corsos. 2 años de entrenamiento intensivo por parte de un exmilitar habían refinado los instintos de Phantom en algo que se aproximaba a una conciencia sobrenatural. El perro podía detectar intrusos antes de que la vigilancia electrónica captara sus firmas térmicas, sus respuestas conductuales calibradas para eliminar amenazas con eficiencia mecánica. El señor del crimen controlaba operaciones que abarcaban 3 estados, su influencia llegando a las cámaras del Consejo Municipal y las salas de tribunales federales con igual efectividad. Los políticos devolvían sus llamadas en minutos y las organizaciones rivales habían aprendido a través de dolorosas experiencias que cruzar a Cross significaba consecuencias que se extendían a través de generaciones. Sin embargo, a pesar de todo su poder sobre los asuntos humanos, Holden mantenía un respeto peculiar por el dominio de Phantom. El patio oriental pertenecía enteramente al perro, e incluso su dueño se acercaba con deliberación cuidadosa y comandos específicos. En esta particular tarde de invierno, las temperaturas cayeron hacia el punto de congelación, y los protocolos de seguridad funcionaban en alerta elevada debido a recientes disputas territoriales con organizaciones competidoras. La entrada de entrega en el perímetro sur del complejo tenía una brecha apenas lo suficientemente ancha para que pasara el brazo de un hombre adulto. Un defecto programado para reparación había sido desprioritizado en medio de preocupaciones de seguridad más apremiantes. Lo que se deslizó a través de esa brecha a las 7:43 de la noche era algo mucho más pequeño e infinitamente más inesperado. Las cámaras de seguridad capturaron primero la firma térmica, una forma pequeña moviéndose con propósito en lugar de los patrones erráticos de la vida silvestre. El guardia que monitoreaba las transmisiones en el centro de seguridad del segundo piso inicialmente lo descartó como un gato del vecindario hasta que la figura emergió bajo la iluminación de los reflectores. Lo que apareció en sus pantallas lo hizo alcanzar el botón de alerta de emergencia con manos que de repente no cooperaban adecuadamente. Una niña de no más de 7 años caminaba a través del césped escarchado con la certeza direccional de alguien siguiendo un mapa que solo ella podía ver.
Su abrigo era 3 tallas demasiado grande, cerrado con cinta adhesiva donde deberían haber estado los botones. Sus zapatos dejaban huellas disparejas, sugiriendo que habían sido recuperados de diferentes fuentes. La columna vertebral del guardia se convirtió en hielo cuando registró su trayectoria, una línea recta hacia el patio oriental. El gruñido de Phantom resonó a través de la fundación de piedra de la mansión, un sonido que se registraba por debajo de la audición consciente, pero que desencadenaba respuestas primarias en todos los que estaban al alcance. Los guardias que habían servido en zonas de combate sintieron sus sistemas adrenales dispararse, las manos moviéndose hacia armas que sabían serían inútiles. La niña no mostraba conciencia de su peligro, ninguna vacilación en su aproximación constante hacia las puertas que separaban el césped cuidado del terreno deliberadamente escaso del patio. Holden Cross estaba revisando informes financieros en su oficina del segundo piso cuando su jefe de seguridad irrumpió por la puerta sin llamar. El rostro del hombre se había puesto pálido bajo su bronceado permanente, y ya estaba abriendo la transmisión de seguridad en la tableta que empujó hacia su empleador. Cross tomó el dispositivo, su expresión cambiando de irritación a enfoque agudo, mientras registraba lo que se estaba desarrollando en tiempo real en su propiedad. El señor del crimen se movió con velocidad controlada que desmentía su traje a medida y apariencia pulida, tomando las escaleras de 2 en 2 mientras mantenía una gracia depredadora. Su mente pasó por escenarios y contramedidas, calculando respuestas a amenazas que aún no podía definir. Pero cuando irrumpió, a través de la entrada trasera de la mansión hacia el aire helado de la tarde, toda su planificación estratégica se evaporó. Phantom estaba en el centro del patio, cada músculo de su poderoso marco enrollado con intención agresiva, dientes expuestos en una exhibición que habría enviado lobos a retroceder. El pelaje del cane corso estaba erizado al máximo, haciendo que su tamaño ya imponente pareciera aún más formidable. Ese gruñido bajo y continuo había escalado a algo que se aproximaba a un rugido. 4 guardias flanqueaban a Holden, armas desenfundadas, a pesar de saber que las balas probablemente alcanzarían a la niña antes de detener al perro. La niña había entrado de alguna manera al patio propiamente dicho, aunque la puerta permanecía cerrada. Un misterio para investigación posterior si alguien sobrevivía para conducirla. Estaba parada a 15 pies de Phantom, directamente en su zona de muerte, sin barrera entre la frágil carne humana y la agresión canina desatada. Sus pequeñas manos colgaban a sus costados, no levantadas en rendición o defensa. Su rostro tenía una expresión que Holden no podía categorizar inmediatamente, algo más allá del miedo o la locura. Durante 3 latidos suspendidos, el cuadro se mantuvo, niña y bestia encerradas en confrontación que la física y el sentido común dictaban solo podía tener un resultado. Los guardias contenían la respiración, armas entrenadas pero inútiles, mientras Holden sentía algo desconocido arañando su pecho, genuina impotencia. El aire de la tarde parecía presionar con peso físico. El frío del invierno olvidado en el calor del enfoque absoluto en esos 15 pies. Entonces, los labios de la niña se movieron, y una sola palabra cortó a través del gruñido de Phantom con la precisión de una cuchilla quirúrgica a través de tejido. La palabra era demasiado suave para que los observadores la distinguieran, destinada solo para los oídos del perro, pero su efecto fue instantáneo y absoluto. Todo el lenguaje corporal de Phantom se transformó como si alguien hubiera tirado un interruptor en su cableado neural. La postura agresiva colapsó, los músculos liberando tensión. El cane corso de 130 libras se dejó caer sobre su vientre con velocidad impactante.
las poderosas patas doblándose debajo de él mientras se arrastraba hacia adelante como un suplicante acercándose a tierra sagrada. Holden observó con incredulidad atónita, mientras su supuestamente intocable perro guardián colocaba su enorme cabeza bajo la diminuta mano de la niña. Los ojos ámbar se cerraron con algo que parecía inquietantemente como alivio, como el reconocimiento de alguien que había estado esperando. Los dedos de la niña desaparecieron en el pelaje negro de Phantom. Los guardias permanecieron congelados, armas aún entrenadas en una amenaza que de alguna manera se había transmutado en imposibilidad ante sus ojos. Holden sintió su mente táctica luchando por procesar cómo 2 años de entrenamiento costoso y agresión cuidadosamente cultivada habían sido deshechos por una sola palabra. El silencio que siguió a la transformación de Phantom fue de alguna manera más opresivo que su gruñido anterior, lleno de preguntas que exigían respuestas que ninguno de ellos poseía. Holden se acercó lentamente, cada paso medido y deliberado, agudamente consciente de que estaba entrando en territorio donde su autoridad no significaba nada en comparación con cualquier conexión que acababa de manifestarse. Los ojos de Phantom se abrieron cuando su amo se acercó, pero el cane corso no hizo ningún movimiento para dejar el lado de la niña. El perro posicionó su volumen como una barrera entre ella y todos los demás, una postura protectora que hablaba de instintos más profundos que el entrenamiento. Los ojos de la niña se encontraron con los de Holden a través de la distancia restante, y el señor del crimen se encontró catalogando detalles con precisión analítica que aplicaba para evaluar amenazas. No podía pesar más de 40 libras empapada, la desnutrición evidente en los espacios huecos bajo sus pómulos. Sus muñecas parecían demasiado frágiles para soportar incluso su disminuido peso corporal, pero esos ojos contenían algo que trascendía la vulnerabilidad física, una profundidad de experiencia que no debería existir en alguien tan joven. Sus labios estaban agrietados y sangrando en las esquinas, evidencia de exposición a los elementos sin protección o nutrición adecuada para mantener la reparación celular básica. El abrigo que envolvía su pequeño Marco llevaba manchas que contaban historias de dormir en lugares que ningún niño debería conocer. Su cabello colgaba en enredos enmarañados que sugerían semanas sin acceso a instalaciones básicas de higiene. Sin embargo, estaba de pie con la cabeza de Phantom bajo su mano como si hubiera nacido para comandar respeto de criaturas diseñadas para inspirar terror. Holden se detuvo a 10 pies de distancia, manteniendo una distancia que no desencadenaría respuestas protectoras del perro que aparentemente se había asignado nuevos deberes sin consultar a su dueño legal. Su equipo de seguridad se había desplegado en un semicírculo suelto, armas bajadas pero listas, su entrenamiento luchando con la evidencia ante ellos. La mente del señor del crimen trabajó a través de posibilidades, descartando explicaciones que no explicaban la naturaleza absoluta de la transformación que había presenciado. «¿Cuál es tu nombre?», preguntó Holden, su voz cuidadosamente modulada para proyectar autoridad sin agresión, el tono que usaba cuando negociaba con partes que tenían apalancamiento inesperado. La mirada de la niña no vaciló. No mostró el miedo o el cálculo que había aprendido a reconocer en las personas que se encontraban inesperadamente en su presencia. Simplemente lo miró con esos ojos antiguos, una mano todavía enterrada en el pelaje de Phantom, mientras la otra colgaba libremente a su costado. Pasaron varios segundos sin respuesta, y Holden sintió el peso de la atención de su equipo de seguridad, sus preguntas silenciosas sobre cómo proceder cuando los protocolos estándar habían sido destrozados. Phantom permaneció inmóvil, excepto por el ascenso y descenso constante de su respiración, completamente relajado, de una manera que el señor del crimen nunca había presenciado.
Los reflectores del patio proyectaban sombras duras sobre la escena, convirtiéndola en algo de un sueño febril donde la lógica había tomado licencia temporal. ¿Cómo entraste a mi propiedad? Holden lo intentó de nuevo, reformulando su enfoque cuando la primera pregunta solo produjo silencio. La expresión de la niña cambió ligeramente, no del todo una sonrisa, sino algo que sugería que encontraba su confusión casi comprensible, dada su perspectiva limitada. Su mano libre se movió para unirse a la primera en el pelaje de Phantom, y los ojos del perro se cerraron nuevamente. Un rumor de satisfacción emergió de su pecho que no sonaba en nada a sus advertencias territoriales anteriores. Uno de los guardias cambió su peso, un movimiento casi imperceptible que sin embargo atrajo la atención inmediata de Phantom. Los ojos ámbar se abrieron de golpe, fijándose en el guardia con intensidad que congeló al hombre a mitad de movimiento, pero la agresión que debería haber acompañado ese enfoque estaba ausente, reemplazada por algo más parecido a una evaluación protectora. El mensaje era claro. La niña estaba bajo la protección de Phantom, y cualquier amenaza percibida sería evaluada a través de esa lente. Holden levantó su mano, señalando a su equipo que mantuvieran absoluta quietud, su mente táctica reconociendo que habían entrado en una situación donde las dinámicas de poder tradicionales habían sido suspendidas. La niña observó este intercambio con aparente interés, pero sin miedo, como si hubiera esperado exactamente esta respuesta y la encontrara simplemente confirmatoria. Su pequeño pecho subía y bajaba con respiraciones constantes que no mostraban nada de la respiración de pánico rápido que debería acompañar a una niña de 7 años. «¿Qué va?», dijo finalmente, su voz apenas por encima de un susurro, pero llevando claramente en la acústica del patio, diseñada para amplificar el sonido con fines de seguridad. La única palabra colgó en el aire helado, un nombre que no significaba nada para Holden, pero aparentemente lo significaba todo para Phantom. La cola del perro comenzó a moverse en barridos lentos a través de la superficie de piedra del patio, un gesto de reconocimiento que el señor del crimen solo había visto mostrado en su propia presencia. Holden procesó esta nueva información, añadiéndola a la creciente lista de imposibilidades que se habían acumulado en los últimos 5 minutos. El nombre no era común, llevaba orígenes étnicos que no podía ubicar inmediatamente, y no hacía nada para explicar cómo esta niña desnutrida había atravesado su perímetro de seguridad. Más importante aún, no explicaba por qué Phantom había respondido a ella con sumisión instantánea que contradecía cada patrón de comportamiento establecido durante 2 años. «Keva», repitió Holden, probando el nombre en su propia lengua, observando cualquier reacción adicional de niña o perro. Las orejas de Phantom giraron hacia el sonido, pero la bestia no se movió, permaneciendo en su posición protectora con la satisfacción de alguien que había encontrado algo perdido hace mucho tiempo. La expresión de la niña no cambió, no reconoció la repetición como algo significativo, simplemente continuó acariciando el pelaje de Phantom con movimientos que sugerían familiaridad profunda. La mente analítica del señor del crimen catalogó la evidencia física ante él. La desnutrición extrema de la niña sugería meses en las calles, sin embargo, su ropa, aunque sucia, no estaba rasgada o destrozada por exposición prolongada. Sus manos, ahora visibles bajo los reflectores, mostraban callos consistentes con trabajo manual o actividades de supervivencia, pero sus uñas, aunque sucias, no estaban rotas ni dañadas. Había estado viviendo en la calle, pero no por tanto tiempo que se hubiera producido daño irreversible. La línea de tiempo importaba, aunque aún no podía articular por qué. «¿Cuándo comiste por última vez?», preguntó Holden, cambiando su enfoque táctico de interrogatorio a evaluación,
reconociendo que la niña representaba un rompecabezas que requería herramientas diferentes de las que típicamente empleaba. Los ojos de Keva parpadearon brevemente hacia las ventanas iluminadas de la mansión, una mirada tan rápida que casi la perdió. Luego su atención volvió a Phantom, sus pequeños dedos trazando patrones en el pelaje del perro que parecían seguir alguna lógica interna que solo ella entendía. «Ayer», dijo, la palabra emergiendo con la misma claridad suave que su nombre. Pero esta vez, acompañada de información que desencadenó los instintos protectores de Holden de maneras que no había anticipado. Ayer significaba que había pasado más de 24 horas sin comida mientras navegaba por una ciudad cuyas temperaturas invernales podían matar a los desprevenidos. El hecho de que de alguna manera hubiera viajado a su complejo, violado su seguridad y mantenido suficiente presencia de ánimo para acercarse a Phantom hablaba de habilidades de supervivencia mucho más allá de su edad aparente. Holden tomó una decisión que lo sorprendió incluso cuando la vocalizó, volviéndose hacia su jefe de seguridad con instrucciones que habrían parecido imposibles 5 minutos antes. «Trae a la doctora Dupont aquí ahora. Dile que es urgente pero no una emergencia con Phantom. Hay una niña que necesita evaluación médica». El guardia vaciló. Años de entrenamiento luchando con la naturaleza sin precedentes de la situación. Pero la expresión de Holden no admitía discusión, y el hombre sacó su teléfono. Keva observó este intercambio con la misma evaluación tranquila. Sus manos nunca detuvieron su movimiento a través del pelaje de Phantom. La conexión entre niña y perro tan absoluta que parecía existir fuera de las leyes físicas normales. El señor del crimen se encontró preguntándose qué palabra había dicho ella, qué sílaba única había contenido suficiente significado para anular meses de condicionamiento. Más importante, se preguntó cómo una niña sin hogar de 7 años la conocía cuando incluso él, el dueño de Phantom, nunca había descubierto tal clave. La doctora Celeste Dupont llegó dentro de 20 minutos, su Mercedes plateado navegando los protocolos de seguridad del complejo con la facilidad de alguien que había hecho este viaje docenas de veces antes. Emergió del vehículo, vistiendo ropa casual de noche que sugería que había sido llamada lejos de tiempo personal. Su cabello oscuro recogido en una cola de caballo práctica. La veterinaria franco-canadiense había tratado a Phantom desde la llegada del perro de Italia, estableciendo límites profesionales con Holden que nunca enmascararon del todo su desaprobación de su ocupación. El paso de Celeste a través del césped hacia el patio llevaba la confianza de alguien que había enfrentado animales agresivos en circunstancias mucho más precarias que fincas criminales cuidadas. Pero sus pasos vacilaron cuando registró la escena ante ella. Phantom, yaciendo en sumisión completa bajo la mano de una niña, Holden y sus guardias armados manteniendo distancia cautelosa. Su máscara profesional se deslizó momentáneamente, revelando genuino shock antes de que el entrenamiento se reafirmara y avanzara con renovado propósito. «Señor Cross, su hombre dijo que había una niña que necesitaba atención médica, pero no mencionó que aparentemente había domesticado a su perro de ataque», dijo Celeste, su acento espesándose ligeramente, como siempre lo hacía cuando encontraba situaciones fuera de sus protocolos preparados. Se acercó a Keva con la misma deliberación cuidadosa que Holden había empleado, pero su enfoque era puramente clínico, evaluando la condición física de la niña con ojos entrenados para detectar señales de angustia en criaturas que no podían vocalizar el dolor. Keva levantó la vista ante el acercamiento de Celeste y algo cambió en su expresión que Holden no podía interpretar del todo. No era miedo, sino tal vez cansancio mezclado con esperanza, la mirada de alguien que había aprendido que los adultos rara vez significaban seguridad, pero ocasionalmente representaban recursos.
Los ojos de Phantom rastrearon el movimiento de la veterinaria. Pero el perro permaneció relajado, aparentemente habiendo decidido que cualquiera que se acercara lentamente y sin agresión no representaba amenaza. Celeste se arrodilló a 6 pies de niña y bestia, manteniendo distancia profesional mientras su mirada entrenada catalogaba daños. «Mi nombre es doctora Dupont, pero puedes llamarme Celeste si eso es más fácil», dijo la veterinaria, su voz bajando al registro gentil que usaba con animales asustados, aparentemente decidiendo que el mismo enfoque podría funcionar con niños traumatizados. «Soy doctora para animales, lo que significa que soy muy buena notando cuando alguien no se siente bien. ¿Te importaría si me acerco un poco más para asegurarme de que estás bien?» La respuesta de Keva fue mirar a Phantom, como si consultara con el perro sobre si esta nueva llegada podía ser confiable. Un gesto tan natural que sugería familiaridad profunda con usar instintos animales como sistemas de guía. La cola del cane corso barrió una vez a través de la piedra, aparentemente comunicando aprobación, y la pequeña cabeza de Keva asintió. Celeste avanzó esos últimos pies, su movimiento suave y no amenazante, hasta que estuvo lo suficientemente cerca para comenzar la evaluación apropiada sin toque. «¿Cuándo tomaste algo de beber por última vez?», preguntó Celeste, notando el agrietamiento extremo de los labios de Keva y la ligera calidad hundida alrededor de sus ojos que indicaba deshidratación. La respuesta de la niña fue inmediata esta vez, como si la presencia de la veterinaria de alguna manera hubiera facilitado la comunicación más que con Holden. «Esta mañana de la fuente en el parque». La especificidad de la respuesta le dijo a Celeste que Keva había estado viviendo en la calle el tiempo suficiente para desarrollar rutinas en torno a fuentes de agua públicas. La mano de la veterinaria se movió lentamente hacia la muñeca de Keva, telegrafiando su intención de verificar el pulso y la temperatura a través del tacto, dando tiempo a la niña para rechazar si era necesario. Keva no se alejó, pero los ojos de Phantom se abrieron para rastrear el contacto con vigilancia protectora que sugería que su sumisión se extendía solo a Keva misma. Los dedos de Celeste encontraron el punto del pulso, contando latidos que venían demasiado rápido, sintiendo piel que ardía con el calor seco de fiebre por exposición prolongada y nutrición insuficiente. «Está corriendo fiebre y mostrando signos de desnutrición avanzada», dijo Celeste, dirigiendo sus palabras hacia Holden mientras mantenía su atención en Keva, su evaluación clínica, anulando cualquier sentimiento personal que tuviera sobre el señor del crimen. «Necesita atención médica inmediata, atención hospitalaria adecuada, no tratamiento de campo. Puedo llamar una ambulancia, pero dada tu situación, asumo que preferirías arreglos privados». El énfasis sutil en situación llevaba capas de significado sobre la relación complicada de Holden con canales oficiales. Holden sintió el peso de las decisiones en cascada a través de su mente, cada opción llevando consecuencias que no podía calcular completamente en el momento. Los hospitales significaban preguntas, documentación, posible participación de servicios infantiles que removerían a Keva de su propiedad antes de que entendiera lo que ella representaba. Pero la atención médica privada significaba traer más personas a su complejo, expandiendo el círculo de conocimiento sobre los eventos imposibles de esta noche. Phantom resolvió el dilema levantando su enorme cabeza y mirando directamente a su dueño con lo que solo podía describirse como expectativa. «Tráela adentro», Holden se escuchó decir, las palabras emergiendo antes de que su mente táctica hubiera terminado de sopesar opciones, impulsado por algún instinto que no confiaba completamente, pero no podía ignorar. «Preparen la suite de huéspedes del segundo piso como sala médica».
Contacten al doctor Morrison, díganle que necesito una visita domiciliaria y que estoy pagando el doble de su tarifa habitual por discreción. Su equipo de seguridad se movió inmediatamente para implementar estas órdenes. Años de entrenamiento, permitiéndoles aceptar comandos sin precedentes, sin vacilación visible. La expresión de Celeste cambió de evaluación profesional a algo más complejo. Sorpresa mezclada con lo que podría haber sido aprobación, aunque lo cubrió rápidamente con renovado enfoque en Keva. ¿Puedes caminar, cariño, o te gustaría que los hombres del señor Cross te ayudaran a entrar donde hace calor? Preguntó, dando a la niña agencia, incluso en su estado disminuido. La respuesta de Keva fue mirar a Phantom otra vez. Ese mismo gesto de consulta, y el perro se puso de pie con gracia fluida. El cane corso se posicionó contra el costado de Keva, ofreciendo su volumen como apoyo, y la pequeña mano de la niña agarró su collar mientras se ponía de pie sobre piernas que temblaban con esfuerzo. Phantom avanzó a un ritmo que acomodaba su debilidad, convirtiéndose en una muleta viviente que soportaba la mayor parte de su peso sin queja. Holden observó esta coordinación entre niña y bestia, viendo patrones de familiaridad previa que no podían explicarse por su breve encuentro en el patio. La procesión hacia la entrada de la mansión tomó calidad surrealista. La niña sin hogar apoyada por un perro entrenado para matar, seguida por una veterinaria desaprobadora y un señor del crimen cuyo mundo cuidadosamente construido había sido volcado por una sola palabra susurrada. Los guardias se separaron para crear un camino claro, sus armas enfundadas ahora, rostros reflejando la misma confusión y asombro que Holden sentía revolver en su pecho. El patio oriental, diseñado como terreno de matanza, se había transformado de alguna manera en el lugar de nacimiento de algo que aún no podía nombrar. Mientras cruzaban el umbral hacia el calor de la mansión, Keva tropezó ligeramente, sus piernas finalmente rindiéndose al agotamiento y la fiebre. Holden se movió sin pensar, atrapándola antes de que Phantom pudiera reaccionar, levantando a la niña con gentileza impactante para alguien cuyas manos habían orquestado violencia a través de 3 estados. Pesaba casi nada, su pequeño cuerpo ardiendo con fiebre contra su pecho. Los ojos de Keva se encontraron con los suyos durante un largo momento, y Holden vio algo allí que le cortó la respiración. Reconocimiento, pero no de él. Reconocimiento de algo que él representaba, algún papel que estaba siendo llamado a llenar sin haber audicionado para la parte. El doctor Morrison llegó 40 minutos después, su cabello plateado y maletín costoso, marcándolo como el tipo de médico que atendía a clientes que requerían absoluta discreción. Había tratado a varios miembros de la organización de Holden a lo largo de los años, sin hacer preguntas sobre heridas de cuchillo o rozaduras de bala que nunca aparecían en registros oficiales. Pero su expresión al entrar a la suite de huéspedes mostró genuina preocupación en lugar de su habitual desapego profesional al ver a Keva acostada en sábanas importadas que costaban más que lo que la mayoría de las familias gastaban en alquiler. Celeste ya había comenzado tratamiento preliminar, estableciendo una línea intravenosa con eficiencia practicada a pesar de trabajar fuera de su especialidad veterinaria. Había despojado la ropa sucia de Keva, reemplazándola con una camiseta de gran tamaño del suministro de la mansión, revelando la extensión completa de la desnutrición de la niña. Sus costillas sobresalían en marcado relieve, y moretones, en varias etapas de curación, decoraban sus brazos y piernas, no marcas de abuso, sino el daño acumulado de supervivencia en calles que no mostraban piedad a los vulnerables. El examen del doctor Morrison fue exhaustivo y gentil, sus manos moviéndose con la precisión cuidadosa de alguien que entendía que el tacto podía sanar o traumatizar. Verificó reflejos.
Escuchó corazón y pulmones, examinó la condición de sus dientes y encías en busca de signos de escorbuto u otras enfermedades por deficiencia. Keva soportó esto con silencio estoico, sus ojos rastreando a Phantom, quien se había posicionado en la esquina de la habitación, negándose a ser separado de ella a pesar de los intentos iniciales de remoción de Holden. Desnutrición severa, deshidratación, fiebre relacionada con exposición y lo que sospecho es neumonía desarrollándose en su pulmón izquierdo, anunció el doctor Morrison, su evaluación clínica entregada en tonos que no llevaban juicio sobre cómo una niña había llegado a esta condición. Necesita antibióticos intravenosos, nutrición reintroducida gradualmente para evitar síndrome de realimentación y monitoreo constante durante las próximas 72 horas como mínimo. Idealmente estaría hospitalizada, pero entiendo que no es una opción que estés considerando. Holden estaba cerca de la puerta, brazos cruzados, observando los procedimientos médicos con el mismo enfoque intenso que aplicaba a negociaciones comerciales donde millones pendían en la balanza. Pero esto se sentía diferente. Las apuestas eran de alguna manera tanto más pequeñas como infinitamente más grandes que dinero o territorio. «Puedo configurar todo lo necesario aquí», continuó el doctor Morrison, sacando su teléfono para organizar suministros y equipo médico, pero requerirá atención las 24 horas de alguien con entrenamiento médico. Puedo organizar una enfermera privada, aunque eso agrega otra persona a tu situación. La pausa delicada antes de situación reconocía el contexto criminal sin nombrarlo explícitamente. Una danza lingüística que ambos hombres habían perfeccionado a lo largo de años de consultas irregulares. La voz de Celeste cortó antes de que Holden pudiera responder, su acento franco-canadiense afilándose con decisión. «Me quedaré. Tengo entrenamiento médico más allá del trabajo veterinario. Estudié medicina antes de especializarme, y ella parece confiar en mí, lo cual importa más que credenciales ahora mismo». Dirigió esta declaración al doctor Morrison en lugar de Holden, reclamando autoridad sobre las necesidades emocionales de la paciente que superaban los derechos de propiedad del señor del crimen. Holden se encontró asintiendo en acuerdo antes de analizar las implicaciones de tener a Celeste esencialmente mudándose a su complejo por un período indefinido. La veterinaria siempre había mantenido cuidadosa distancia profesional, llegando para el cuidado de Phantom y partiendo con mínima interacción social. Ahora se estaba ofreciendo voluntariamente para incrustarse en su hogar, motivada por preocupación por una niña cuya conexión con su perro permanecía inexplicada. La situación estaba saliendo fuera de su control de maneras que deberían haber desencadenado respuestas defensivas, pero en cambio se sentía casi inevitable. Los ojos de Keva se habían cerrado durante el examen, fiebre y agotamiento finalmente abrumando cualquier reserva que la había mantenido funcionando a través de su acercamiento a la mansión. Pero su mano permanecía extendida hacia la esquina de Phantom, dedos haciendo pequeños movimientos de agarre como si buscara seguridad de que el perro todavía estaba presente. Phantom respondió moviéndose más cerca, estirando su cuerpo masivo a lo largo de la cama al alcance de sus dedos que buscaban. Su presencia aparentemente más efectiva que cualquier medicación para proporcionar consuelo. ¿Cuál es la conexión del perro con ella?, preguntó el doctor Morrison, su curiosidad clínica anulando límites profesionales mientras observaba la interacción entre niña y bestia. Nunca he visto un cane corso mostrar este tipo de comportamiento protector hacia nadie excepto su manejador principal, e incluso entonces generalmente es más posesivo que nutritivo.
Sus ojos se movieron de Phantom a Holden, buscando explicación para la anomalía conductual que incluso el entrenamiento médico no podía racionalizar. Holden intercambió miradas con Celeste, reconociendo que compartían ignorancia sobre el misterio fundamental que impulsaba todo lo que había sucedido esta noche. «Eso es lo que estamos tratando de entender», dijo, la admisión de no saber costándole más de lo que había anticipado. Los hombres en su posición no reconocían brechas en la información, no revelaban incertidumbre que pudiera ser explotada como debilidad. Sin embargo, aquí estaba, confesando confusión a su médico privado sobre una niña sin hogar y un perro que aparentemente habían reescrito sus propias reglas de relación. El doctor Morrison empacó su equipo de examen con precisión metódica, dejando atrás suministros e instrucciones detalladas para el cuidado de Keva durante los próximos días. «Regresaré mañana por la mañana para reevaluar su condición. Llámeme inmediatamente si su fiebre sube por encima de 103 grados o si muestra cualquier dificultad respiratoria. La neumonía es de etapa temprana, pero puede progresar rápidamente en alguien tan comprometida». Hizo una pausa en la puerta, agregando con directness inusual: «Tiene suerte de que la trajeras adentro. Otra noche en las calles en su condición probablemente habría sido fatal». La palabra suerte colgó en el aire después de la partida del doctor Morrison, sus implicaciones reverberando a través de la conciencia de Holden. La suerte implicaba azar, ocurrencia aleatoria, pero nada sobre la llegada de Keva se sentía aleatorio. Había navegado directamente a su complejo, evadido protocolos de seguridad que habían repelido infiltradores profesionales y hablado una palabra que reescribió la programación conductual de Phantom. Lo que sea que la hubiera traído aquí operaba según lógica que aún no entendía, pero no podía descartar como mera fortuna. Celeste comenzó a organizar los suministros médicos que el doctor Morrison había dejado, transformando la suite de huéspedes en una sala de hospital funcional, con la eficiencia de alguien cómodo en situaciones de crisis. Configuró equipo de monitoreo, preparó horarios de medicación, organizó las bolsas de suero en su soporte con precisión practicada. Holden la observó trabajar, notando cómo se movía alrededor de Phantom sin miedo, aceptando la presencia del perro como no negociable en lugar de intentar afirmar autoridad humana sobre el espacio. «Necesitaré acceso a una cocina para preparar comidas apropiadas cuando ella comience a comer alimentos sólidos», dijo Celeste sin mirar a Holden, su enfoque en ajustar la tasa de flujo del suero de Keva. «Y asumo que tienes imágenes de seguridad de cómo realmente entró a la propiedad. Entender sus capacidades físicas antes del colapso podría ayudar a predecir su trayectoria de recuperación». Las preguntas estaban enmarcadas como necesidades profesionales, pero Holden detectó curiosidad subyacente sobre el misterio que los había atraído a todos a esta situación sin precedentes. «Tendré al personal de cocina informado y las imágenes de seguridad compiladas», respondió Holden, moviéndose hacia la puerta, pero encontrándose reacio a dejar la habitación donde tantas imposibilidades se habían concentrado. Hizo una pausa en el umbral, observando el pequeño pecho de Keva subir y bajar con respiraciones laboriosas mientras Phantom mantenía su vigilia. «¿Por qué realmente te ofreciste a quedarte? Has dejado clara tu desaprobación de mi negocio a lo largo de los años. Esto va más allá de la obligación profesional». Las manos de Celeste se detuvieron en el equipo médico y durante un largo momento no respondió, su espalda aún vuelta hacia él. Cuando finalmente habló, su voz llevaba capas de significado que iban más allá de las palabras simples, porque esa niña confió en un animal que fue entrenado para matar, y el animal recordó algo que valía la pena proteger,
Ese tipo de conexión no sucede por accidente. Lo que sea que la trajo aquí, lo que sea que ella representa, importa, y alguien necesita asegurarse de que sobreviva lo suficiente para explicarlo. Holden descendió a su oficina, donde su jefe de seguridad había compilado imágenes de 16 cámaras diferentes rastreando el acercamiento de Keva al complejo. La línea de tiempo comenzó a las 6:47 de la tarde, cuando los sensores térmicos detectaron por primera vez su presencia a 3 cuadras de distancia, moviéndose con dirección propositiva en lugar de los patrones de vagabundeo de individuos sin hogar típicos. Había caminado pasando 2 otras fincas ricas sin pausa, su trayectoria bloqueada en la propiedad de Holden con certeza navegacional que sugería conocimiento previo de la dirección. Las imágenes mostraban que había estudiado la entrada de entrega durante casi 4 minutos antes de encontrar la brecha en la puerta. Sus pequeñas manos, probando el metal con minuciosidad sistemática que hablaba de habilidades de resolución de problemas más allá de sus años. Se había deslizado a través de la apertura con eficiencia fluida de alguien que había aprendido a hacerse pequeña, a caber en espacios que otros pasaban por alto, sin vacilación, sin miedo visible en su lenguaje corporal, incluso cuando entró en territorio que debería haber aterrorizado a cualquier persona racional. Lo que golpeó a Holden con más fuerza fue el momento capturado cuando Keva vio por primera vez la mansión. Se había detenido, mirado el ala este del edificio, y asentido a sí misma como si confirmara algo que ya sabía. Luego su camino se había desviado ligeramente, abandonando la ruta más directa a la entrada principal, en favor de la trayectoria que llevaba específicamente al patio oriental. Ella sabía dónde estaría Phantom. Había buscado deliberadamente la ubicación más peligrosa en la propiedad. Su investigador ya había comenzado a ejecutar la descripción de Keva a través de bases de datos de personas desaparecidas y software de reconocimiento facial conectado a sistemas de servicios sociales a través de múltiples estados. Pero Holden sospechaba que estas búsquedas no arrojarían nada. La niña se movía como alguien que había aprendido a existir bajo aviso oficial. Un fantasma en sistemas diseñados para rastrear y categorizar ciudadanos. Sus habilidades de supervivencia sugerían meses o posiblemente años de vivir fuera de estructuras sociales normales. Celeste apareció en la puerta llevando una tableta, su expresión preocupada de maneras que no tenían nada que ver con la condición médica de Keva. He estado revisando los registros veterinarios de Phantom y la documentación de compra. Hay algo que necesitas ver. Cruzó a su escritorio, colocando la tableta entre ellos, su dedo señalando una línea específica en los papeles de transferencia del criador. El perro no se llamaba originalmente Phantom, así es como lo llamaste después de la compra. Su nombre registrado del criador italiano era Umbra del Passato. Holden se inclinó hacia adelante, su conocimiento del italiano suficiente para traducir la frase sombra del pasado. Los papeles del criador dicen que era parte de un programa de entrenamiento especializado para animales de protección, pero antes de esa colocación hay un vacío de 3 meses en su documentación. Estuvo en algún tipo de instalación de rehabilitación. Celeste abrió otro documento, mostrando un acuerdo de transferencia entre el criador italiano y un santuario animal estadounidense que desde entonces había cerrado. El santuario operaba ilegalmente de un almacén convertido en el distrito industrial. Continuó Celeste, su investigación habiendo progresado obviamente rápidamente durante las horas que había pasado con Keva arriba. Era administrado por una pareja que se especializaba en rehabilitar animales traumatizados, casos de abuso, sobrevivientes de anillos de pelea, criaturas que otras instalaciones habían abandonado.
Fueron cerrados por la ciudad después de un incendio hace 6 meses. Ambos propietarios murieron en el incendio. Las implicaciones se estrellaron a través de la conciencia de Holden como impacto físico. Piezas del rompecabezas imposible de repente organizándose en patrones que tenían sentido terrible. Phantom estuvo en ese santuario, y si la pareja tenía una hija, no necesitaba terminar la frase. La expresión de Celeste confirmó que ya había seguido el mismo hilo lógico a su conclusión devastadora. «Llamé a un contacto en la oficina del jefe de bomberos», dijo Celeste, su voz bajando a los tonos reservados para discutir tragedia. La pareja que murió se llamaba David y Sarah Okonkwo. Tenían una hija de 7 años que fue listada como fallecida en el incendio. Su cuerpo nunca fue recuperado, pero la suposición fue que había sido consumida por las llamas. Su nombre era Keva. Holden miró fijamente las imágenes de seguridad congeladas en su pantalla. La imagen de una pequeña figura acercándose a sus puertas con tal propósito determinado. No era una niña sin hogar aleatoria buscando refugio, sino una niña que había pasado 6 meses buscando una cosa específica, que había sobrevivido al incendio que se llevó a sus padres, un perro que la recordaba. Ella lo llamó por su nombre original. Eso es lo que susurró en el patio, no Phantom, sino cualquier apodo que usaran en el santuario. «Umbra», confirmó Celeste, sacando otro documento. Una fotografía del archivo de redes sociales del santuario antes del incendio. La imagen mostraba un Phantom más joven y delgado, siendo sostenido por una pequeña niña con sonrisa dentada y ojos brillantes que no tenían ninguna de la profundidad embrujada que Holden había visto esta noche. El pie de foto decía: «Keva y Umbra haciendo progreso. Este dulce chico finalmente está aprendiendo a confiar de nuevo». La fecha colocaba la foto 7 meses antes. La transformación en Phantom de repente tenía sentido completo. El perro no había estado reaccionando a una extraña, sino reconociendo a alguien que creía muerta, alguien cuya pérdida probablemente había contribuido al comportamiento agresivo que lo hacía un animal guardián tan efectivo. Su entrenamiento no había sido anulado por una palabra mágica, sino por memoria más fuerte que el condicionamiento, por lealtad que trascendía los meses de separación y violencia que había experimentado desde que dejó el santuario. Holden sintió algo desconocido agitándose en su pecho mientras absorbía esta información. No el cálculo estratégico que aplicaba a la mayoría de las situaciones, sino algo más raro y más humano. Keva había sobrevivido las muertes de sus padres, vivido en las calles durante medio año y de alguna manera rastreado la única cosa viviente que la conectaba con la vida que había perdido. El coraje y la desesperación requeridos para tal viaje estaban más allá de cualquier cosa que hubiera encontrado en su carrera criminal. ¿Sabe ella que sus padres están muertos?, preguntó Holden, la pregunta emergiendo antes de que hubiera decidido conscientemente vocalizarla. Celeste negó con la cabeza lentamente, su expresión llevando el peso del conocimiento que necesitaría ser entregado cuidadosamente. No ha hablado sobre ellos todavía. O todavía está procesando el trauma, o está en negación sobre lo que sucedió. De cualquier manera, necesitaremos abordarlo eventualmente, pero no mientras está luchando contra neumonía y desnutrición. Quiero antecedentes completos sobre el incendio, informes oficiales, investigaciones de seguros, todo, dijo Holden, su mente cambiando al modo operacional que entendía mejor que territorio emocional. Si hay alguna pregunta sobre cómo comenzó, cualquier indicación de incendio provocado o juego sucio, necesito saberlo, y quiero saber qué pasó con los otros animales de ese santuario, dónde fueron colocados, si otros sobrevivieron además de Phantom.
Celeste lo estudió con una expresión que mezclaba sorpresa y cálculo, como si reevaluara conclusiones que había alcanzado sobre su carácter a lo largo de años de interacción profesional. ¿Por qué te importa? Es solo una niña sin hogar que casualmente encontró a tu perro. Podrías entregarla a servicios sociales, dejar que el sistema maneje su recuperación y colocación. ¿Por qué te estás involucrando en algo que no tiene nada que ver con tu negocio? La pregunta colgó entre ellos, exigiendo honestidad que Holden rara vez ofrecía a nadie. Miró la imagen congelada de Keva en su pantalla, recordando el peso de su cuerpo febril en sus brazos, la forma en que Phantom lo había mirado con expectativa en lugar de sumisión. Porque ese perro cambió toda su naturaleza para protegerla, y si una criatura entrenada para matar puede reconocer algo que vale la pena preservar, tal vez debería prestar atención a lo que él ve que yo estoy perdiendo. Holden regresó a la suite de huéspedes cerca de medianoche, para encontrar a Celeste durmiendo en la silla junto a la cama de Keva. Gráficos médicos equilibrados en su regazo y agotamiento evidente en las líneas alrededor de sus ojos. Phantom permanecía alerta a pesar de la hora tardía, su enorme cabeza descansando en el borde de la cama a pulgadas de la mano de Keva. Los ojos del perro rastrearon la entrada de Holden, pero no mostraron ninguna de la agresión territorial que usualmente marcaba sus respuestas a movimientos nocturnos dentro del complejo. La fiebre de Keva había bajado ligeramente según los monitores, su temperatura bajando de alturas peligrosas a niveles meramente preocupantes. El suero goteaba constantemente, reemplazando fluidos y entregando antibióticos que luchaban contra la neumonía, tratando de establecerse en sus pulmones comprometidos. Su respiración permanecía laboriosa pero constante, cada inhalación y exhalación una pequeña victoria contra el daño acumulado de 6 meses, sobreviviendo condiciones diseñadas para destruir en lugar de sostener. Holden se movió silenciosamente para evitar despertar a Celeste, pero la veterinaria se agitó de todos modos, sus ojos abriéndose con la alerta instantánea de alguien entrenado para responder a emergencias independientemente de la privación de sueño. Sus signos vitales se están estabilizando, informó Celeste en voz baja, su máscara profesional deslizándose de nuevo en su lugar. La elección de antibiótico del Dr. Morrison parece estar funcionando. Si sobrevive las próximas 48 horas sin complicaciones, debería recuperarse físicamente, aunque el trauma psicológico es otro asunto completamente. Descubrí quién es, dijo Holden, manteniendo su voz baja para evitar perturbar el sueño inquieto por fiebre de Keva. Sacó la foto del santuario en su teléfono, mostrándole a Celeste la imagen de la niña y el perro en circunstancias más felices. Sus padres dirigían el santuario animal donde Phantom Umbra pasó 3 meses en rehabilitación. Murieron en el incendio que cerró el lugar. Ella ha estado en las calles desde entonces, aparentemente buscándolo. Celeste